Muy buenas tardes, tengan todos una bienvenida más a Voz Calvario desde la ciudad de Newark, Nueva Jersey. Le habla su amigo y su hermano Jorge Suriel, dándole las gracias a cada uno de ustedes una vez más por estar ahí para escuchar la palabra de nuestro poderoso y maravilloso Dios. Le damos las gracias primeramente al Todopoderoso, le damos las gracias a Jesucristo, le damos las gracias al Espíritu Santo, aquella obra maravillosa que hizo Jesús en la cruz y aquella compañía que nunca nos abandona, que es la compañía de nuestro Espíritu Santo, el enviado del Padre, la promesa del Padre. Podemos confiar completamente de que nuestras oraciones son escuchadas si tú le has recibido, porque no hay nadie que pueda detener la oración entre el Espíritu que vive dentro de ti, que es el Espíritu de Dios, y el Espíritu que está en el cielo, que es el Espíritu del Padre, que todos es su mismo Espíritu, es un solo Dios, es un Dios tripartito, como tú mismo tienes espíritu, alma y cuerpo, así es nuestro Dios, pero es uno solo en pensamiento, en hecho, en boca. Y eso es lo que está buscando Dios en estos días, una boca que hable y diga lo que Él quiere decirle al mundo que se encuentra desesperanzado, al mundo que se encuentra abatido por muchas situaciones. Pero en este tiempo Dios está reuniendo un pueblo, un remanente maravilloso, un remanente que el Señor siempre se guarda para los tiempos difíciles que la humanidad siempre ha tenido. Y hay algo que el Señor va a hacer en estos días que nadie lo podrá detener. Nadie lo podrá detener. Dios va a hacer cosas que todo el mundo sabrá que Dios está en muchos lugares, en diferentes lugares, no solamente aquí en Newark, sino en Brooklyn, va a estar en Manhattan, va a estar en el Bronx, va a estar en Connecticut, va a estar en Massachusetts, alrededor de todos los Estados Unidos. Usted escuchará lo que Dios está haciendo alrededor de todos los estados de los Estados Unidos, porque Dios va a empezar a levantar personas. Dios va a empezar a urgir personas, Dios va a empezar a llamar a personas, Dios va a empezar a capacitar personas llenas de su espíritu. Un evangelio, el mismo evangelio que predicaban, como dice el libro de Hechos, que iban por las calles y por las casas, iban por todo lugar predicando, y el poder de Dios acompañando a aquellos que predicaban la palabra de Dios. Así que si tú eres de esos que están siempre en su presencia, buscando su rostro, buscando la presencia de Dios, prepárate, porque Dios va a hacer algo no solamente contigo y tu familia, sino con aquellos allegados a ti. A Dios solamente hay que escucharlo, y a Dios solamente hay que creerle, y las cosas empezarán a suceder en nuestras vidas. O sea, ¿te acuerdas cuando te convertiste? Y te acuerdas el cambio que tuviste ahora, que ha tenido a través de todos estos años. Dios es un Dios que Él saca renuevos de donde no entendemos y donde no podemos nosotros en esta imaginación captar. Como asimismo la vara de Aarón, una vara seca, rebeldeció en su presencia, así tú, que posiblemente estés seco, va a reverder en su presencia. Es necesario que estemos en su presencia para que la gente no solamente nos vea que hemos rebeldecido, sino que también que puedan ver que tenemos frutos y tenemos todo lo que el mundo necesita, que es al Dios mismo. Así que una vez más le damos gracias a Dios por ti, por tu casa, por tu familia. Y me voy a gozar mucho, mucho, mucho cuando yo vea que el Dios Todopoderoso te esté usando a ti, te aparte a ti, que te ha llamado a ti. Quizás tú no sirves al Señor ahora, pero yo sé que el Señor va a hablar a tu corazón, el Señor va a tratar contigo, y el Señor te va a mostrar y te va a contestar todas las preguntas que tú has podido tener por muchos años. Y es que su Espíritu Santo es lo que el hombre necesita. Su presencia en la vida es lo que necesita todo hombre. La presencia del Dios Todopoderoso, la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que la vida del hombre tome el sentido que debe tener y el propósito por el cual el hombre fue creado. Por eso en esta hora vamos a levantar una oración, a pedir a Dios Todopoderoso que nos ayude en este día para que la gloria de nuestro Dios y Señor y Salvador Jesucristo sea vista en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos y te bendecimos.
y te damos gracias por este día maravilloso. Te adoramos. Clamamos a la sangre de Cristo sobre todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor. No solamente sobre mí, sino sobre aquellos que están en esta hora, Señor mío, viendo esta programación. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor mío. Por esa preciosa voz, por esos pensamientos, Señor mío, que tú traes a nuestras vidas para que tu nombre sea glorificado y sea exaltado. Padre, en el nombre de Jesús, yo mismo me pongo delante de ti, Señor. Te ruego, Señor mío, que tu palabra sea la que sea dicha desde este lugar, Señor mío, y que tú seas glorificado. Espíritu Santo, yo te ruego en esta hora en el nombre de Jesús, Señor, que nos ministres a nosotros, que nos ayude y podamos, Señor mío, poder hacer las cosas como a ti te agradan, Señor. Padre, mira a mucha gente que tiene muchas preguntas, que tiene mucho deseo de escuchar tu voz, de escuchar tu consejo, Padre. Yo te pido en esta hora, Señor mío, que tú le contestes, Señor mío, las peticiones de su corazón, que ellos puedan tomar el camino de tu voz, el camino de tu palabra, que sea lumbrera a su camino, Señor mío, como dice el Salmo 119, para que ellos, Señor mío, puedan tener claridad en su vida, en sus pensamientos, en su caminar, en su andar, en su compañerismo, en su hermandad, Señor mío, en las funciones que tú le has puesto en cualquier área de su vida, Señor, sea como padre, sea como hijo, Señor, sea como abuelo, sea como cualquier situación, Señor mío, en la cual tú lo has puesto y en cualquier lugar que tú lo hayas puesto. Señor, yo te doy gracias por este día maravilloso. Yo te doy gracias, Señor mío. Mira aquellos que van camino a su casa, Señor mío. Yo te pido por ellos. Te pido, Padre, por aquellos que están escuchando, aún estando en su trabajo, Señor mío. Yo te doy gracias por ellos y por ellas, Señor mío, que están en sintonía en este mismo momento. Yo te doy alabanzas, yo te doy toda la gloria, toda la honra, Padre. Yo te doy toda la alabanza, toda la honra y toda la gloria a ti, Cristo Jesús. Te doy la alabanza y toda la honra a ti, Espíritu Santo de Dios. Señor, heme aquí, Señor mío, haciendo lo que tú nos has mandado a hacer, Señor mío, hablar de ti, hablar de tu palabra. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que use los labios de tu siervo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En su presencia somos marcados. Ese es el tema que tenemos de hoy. En su presencia somos marcados. Vamos a la palabra y vamos a leer en Éxodo 34, del 29 al 35, en la Nueva Biblia Viva. Dice así la palabra en el nombre de Jesús. Cuando Moisés descendió del monte con las tablas en la mano, no se dio cuenta de que su rostro resplandecía por haber estado en la presencia de Dios. Debido al resplandor de su rostro, Aarón y el pueblo de Israel tuvieron miedo de acercarse. Pero Moisés los llamó, y Aarón y los dirigentes de la congregación fueron y hablaron con él. Después todo el pueblo se acercó, y él les dio los mandamientos que el Señor le había entregado en el monte. Cuando Moisés acabó de hablar con ellos, se puso un velo en el rostro, pero cuando entraba en el santuario a hablar con el Señor, se quitaba el velo hasta que volvía a salir. Entonces comunicaba al pueblo toda instrucción que el Señor le hubiera dado, y el pueblo veía su rostro resplandecer. Marcados en su presencia. Moisés, un hombre de Dios, un hombre criado en Egipto, un hombre que conocía lo que el mundo actual se movía en ese tiempo. Vivía en ese tiempo, antes de ser llamado por Dios, en lo que es el país que regía el mundo en ese tiempo, que era Egipto. El país de la potencia, el país que todo el mundo quería visitar, el país que todo el mundo quería estar, porque Egipto tenía todo lo que el hombre podía obtener en esos momentos. Como muchas cosas entendemos en muchos países, que los países que están en riquezas pueden obtener de los que los hombres hacen todo lo que tienen que hacer por llegar a países donde están las riquezas, porque quieren adelantar, quieren progresar. Pero Dios es un Dios que no tiene límites. Dios es un Dios que donde Él está,
las cosas rebeldecen. El desierto se convierte en manantiales, la sequedad se convierte en ríos, lo que no crecía crece. Cuando Dios está presente, todo cambia, así como todo hombre marcado por Dios. Este mismo Moisés, un día pastoreando las ovejas de su suegro Yetro, vio una zarza encendida. Y Moisés se acercó a la zarza porque la zarza no se quemaba. Estaba encendida, pero no ardía, pero no se destruía la zarza. Y él tuvo que acercarse porque sus ojos empezaron a ver cosas que antes él no había visto. Así empieza la vida con Dios. Empezamos a ver cosas en nuestras vidas que antes no veíamos. Situaciones en nuestra vida que antes la veíamos de una forma, ahora con los ojos de Dios empezamos a ver de otra. Cuando tenemos ese encuentro con Dios, empezamos a ver de que hay alguien más poderoso de lo que el mundo ha reflejado, de lo que el mundo ha dicho, de lo que el mundo ha hecho. Porque Dios es un Dios que no tiene límites. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios es un Dios que no tiene límites. Nada es imposible para Dios. Por eso podemos estar confiados en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Aquel que haya tenido encuentro con Dios es marcado por Dios. Moisés fue un hombre marcado por Dios. Cuando leemos estos versos, en lo que vemos que Moisés, al ver roto las primeras tablas, cuando el pueblo se tiró a la idolatría, cuando se hizo el becerro de oro, que Aarón consintió al pueblo, Moisés rompió las tablas de la ley, pero el Señor lo volvió a llamar otra vez. Pero esta vez pasó algo diferente con Moisés. Su rostro resplandecía. Cuando tenemos tiempo en la presencia de Dios, cuando tenemos comunión con Dios, Dios siempre nos dejará una marca. Dios siempre hará notar que hará resplandecer no solamente nuestro rostro, hará resplandecer nuestro hablar, hará resplandecer nuestro entender, nos abrirá los ojos no solamente para ver la zarza de nosotros, sino para ver las cosas que están ardiendo en las otras personas, que no saben lo que tienen de parte de Dios a nuestros hermanos y nuestras hermanas, que tienen dificultades para poder manifestar los dones que Dios les ha dado. Para eso tenemos que estar en la presencia, para nosotros ver las enfermedades, para ver las opresiones del enemigo y descender con la palabra de Dios y decirle: esto es lo que Dios ha dicho. Eso fue lo que hizo Moisés. Moisés no solamente dice que cuando el pueblo lo vio, el pueblo se asustó porque el rostro le resplandecía, pero Moisés no lo sabía. Muchos de nosotros no sabemos que Dios nos ha dado dones y talentos y lo manifestamos de una forma y a veces nosotros mismos no nos damos cuenta de lo que está sucediendo. A veces nos piden una corta oración y nosotros simplemente oramos y no nos damos cuenta el resultado de esa oración. No sabemos lo que Dios está haciendo con nosotros porque no creemos lo que Dios ha puesto en nosotros y lo que Dios nos ha dicho que tenemos que manifestar. Estamos viviendo en unos tiempos muy maravillosos. ¿Por qué maravillosos? Porque cuando suceden cosas como lo que están sucediendo ahora, es un indicio claro a través de la palabra, a través de los tiempos, de que la mano de Dios está a punto de manifestarse de una forma como nunca antes. Y las señales de los últimos tiempos están todas sobre la mesa. Dios está buscando personas, hijos y hijas, que le crean para empezar a hacer lo que va a hacer. Su mano ya está extendida. Su mano ya está extendida. Jesús lo hizo todo en la cruz. Solamente nosotros tenemos que tomar nuestro lugar para poder manifestar lo que Dios ha dicho. En otra palabra, vemos en Lucas, vamos a Lucas capítulo 1, verso 18 al 23, vamos a leerlo. Dice así, en la Reina Valera de 1960, dice: dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras,
las cuales se cumplirán a su tiempo, y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Ustedes sabían que Dios es un Dios que le gustan las conversaciones largas. No es cuando usted ora pararse de una vez. A Dios le gustan las largas conversaciones. Así que si usted ora, espere hasta que Dios le hable. De eso se trata la oración. No solamente de que uno hable, es que dos tienen que hablar. Como dijo Abacú, esperaré para que se me muestre lo que se me va a decir. O sea, Dios te puede mostrar en una visión y te habla en la visión. Te puede hablar en la visión o simplemente te muestra en la visión. O a veces te da un sueño y lo que tú oraste, Él te lo muestra en sueño. Por eso tenemos que orar y esperar. Pero cuando salió, dice, pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron. Eso no fue un día normal para Zacarías, pero mucho menos con el pueblo. Y comprendieron que había visto visión en el santuario. Y eso era importante, esa visión en el santuario en ese tiempo. Porque si leemos la palabra, vemos que hacía 400 años, según dicen los estudiosos, que Dios no hablaba a su pueblo. Y él le habló por señas y permaneció mudo. Y cumplió los días de su ministerio, se fue a su casa. Zacarías, un ministro, un sacerdote del Señor, que entendía, que sabía lo que Dios había hecho a través de toda la historia, desde que Abraham fue llamado. Y dudó la palabra. Y eso es lo que pasa cuando nosotros, los ministros de Dios, no decimos lo que Dios está diciendo. Enmudecemos. Enmudecemos. Y parece que la gente nos está escuchando, pero no está escuchando porque no son transformados, porque no estamos diciendo lo que Dios está diciendo. Juan debió de decir, creer lo que había recibido y decir lo que Dios estaba diciendo, para que el pueblo empezara a regocijarse y empezara ya a poder, crearle fe al pueblo de lo que iba a suceder. A veces predicamos, pero predicamos de nuestro entendimiento, de nuestro corazón, y no decimos lo que Dios nos dice que digamos. Eso nos lo enseña Jesús. Todo lo que yo hablo, todo lo que yo hago, lo es porque lo veo a mi Padre hacer. Ese es un principio que aparece aún en 1 Corintios capítulo 2. Todo aquel que va a hablar de parte de Dios, tiene que decirle, preguntarle a Dios qué Él quiere decir, qué es lo que Él quiere hablar. Porque vamos a parecer mudos, porque aunque la congregación esté eufórica en el alma, vamos a parecer mudos porque no va a haber transformación. Cuando uno habla lo que Dios quiere que uno hable, se ve el respaldo de Dios a través de lo que uno habla. Por eso es que es necesario que el rostro de nosotros resplandezca. Por eso es necesario que tengamos una marca en nosotros como la tuvo Moisés. Es necesario que tengamos una marca, aún como la tuvieron algunos hombres de Dios. Miren lo que le pasó en Génesis 32, 25 al 32, en la Nueva Biblia Viva, lo que le pasó a Jacob. Cuando el varón vio que no podía ganar la lucha, hirió a Jacob en la articulación de la cadera y se la dislocó. Entonces el varón le dijo, déjame ir, porque ya amanece. Pero Jacob le contestó, no te soltaré si no me bendices. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el varón, o sea, el ángel. Jacob fue la respuesta. Ese ya no será tu nombre, le dijo el ángel. A partir de hoy te llamarás Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has ganado. Jacob le preguntó, ¿cómo te llamas? Entonces el ángel le dijo, ¿por qué me lo preguntas?, le dijo aquel ángel. Luego bendijo a Jacob. A aquel lugar Jacob le puso Peniel, o sea, rostro de Dios, porque dijo, vi a Dios cara a cara y me dejó con vida. Salía el sol cuando Jacob emprendió el camino y renqueaba a causa de su cadera. Esta es la razón por la cual el pueblo de Israel hasta este día no come de ese lado. Señores, esta historia me gusta mucho
Porque cuando ya tú tienes un encuentro con Dios y eres marcado con Dios, marcado por Dios. Vemos a un hombre, Jacob, que venía riquísimo. Venía de la casa de su suegro, venía con sus 2 esposas. Pero ¿qué pasó aquí? Él necesitaba un encuentro con Dios porque tenía asuntos que resolver en su casa por lo que pasó con Esaú y con su padre. ¿Y qué pasó cuando Dios lo tocó? El ángel lo tocó. Le cambió el nombre. Nosotros, cuando somos tocados por Dios, que esa marca permanece en nosotros, que somos marcados por su presencia. Cuando la gente nos ve, ya no nos ve a nosotros. La gente esperaba a un Jacob, pero cuando Esaú vio a Jacob, lo que vio fue a un Israel. Fue un hombre cambiado, un hombre diferente, un hombre que tenía una marca. Yo me imagino a Jacob cuando caminaba y le preguntaba, Jacob, ¿por qué tú estás renqueando? Jacob dice, no. Yo estoy renqueando porque yo fui bendecido. Yo estoy renqueando porque tuve un encuentro con Dios. Yo estoy haciendo esta situación. Esta es la marca para que el mundo vea que yo estuve con Dios. Cuando la gente ve la marca que tiene Dios en nosotros, la gente va a querer que Dios también los marque. ¿Por qué? Porque vamos a mostrar el testimonio de Dios en nuestras vidas. Vamos a poder caminar con la presencia de Dios en todo lugar. Por eso que nosotros tenemos que ir a la presencia de Dios. Esperar como Jacob un momento preciso a solas para encontrarte con tu Dios. Tú no puedes negociar ese momento de encontrarte con tu Dios. Es el momento de que tú como iglesia, tú como padre de familia, como mujer de familia, empiece a apartarte en un lugar para Dios. Porque Dios necesita marcarte. Porque Dios quiere hacer algo no solamente contigo y con tu casa, sino con muchos lugares, porque tú eres una persona que puede caminar, tú eres una persona que puede hablar, tú eres una persona que te puede comunicar, tú eres una persona que puede hacer las cosas como lo hace Dios. Nosotros podemos hacer las cosas porque el Espíritu Santo es aquel que cambia nuestro lenguaje. Cuando en Pentecostés vino el Espíritu Santo, el lenguaje de los apóstoles cambió. Cuando somos marcados por Dios, nuestro hablar cambia. Cuando somos marcados por Dios, nuestro pensar cambia. Cuando somos tocados por Dios, marcados por Dios, nuestra mente cambia. ¿Por qué? Porque ya no pensamos como nosotros, pensamos como piensa Dios. Cuando vemos a Dios actuar, queremos actuar como Él actúa. Queremos pensar como Él piensa y las cosas empiezan a suceder en nuestras vidas. Nosotros somos ese pueblo que Dios ha llamado, ese remanente que queda para que la gloria de Dios sea manifestada en toda la tierra. Les voy a decir algo, el enemigo tiene un terror que él no sabe qué hacer. En estos últimos días, mire, yo le voy a decir algo. Ayer yo tuve que levantar temprano porque había una guerra aquí en mi casa que ustedes no se imaginan. Y yo empecé a orar, a clamar. Y el enemigo me dijo una sola cosa. Me dijo algo que yo sé que él sabe que algo viene grande. Y esto fue lo que me dijo él: maldita sea la salvación. O sea que él está preocupado porque viene algo grande, porque mucha gente que está esclavizada va a empezar a ser libre por el poder del Espíritu Santo. Él sabe que algo grande se viene a manifestar y está atacando a muchos en la mente, está atacando a muchos en muchos lugares. Y Dios está usando todo lo que él está haciendo para manifestar su gloria. Y Dios está esperando que muchos de nosotros estemos en su presencia para poder decir lo que Dios quiere que se diga. Porque este es el momento en que la iglesia tiene que ser tiene que estar a la vanguardia de lo que Dios quiere hacer en el mundo, no en la retaguardia. Tenemos que ir delante. El mundo es el que está detrás. Nosotros tenemos que ir delante,
Tenemos que ser el ejemplo, tenemos que ser el testimonio, tenemos que ser la respuesta, tenemos que ser la solución. Nosotros, dice Jesús que nosotros somos la sal, nosotros somos la luz, nosotros somos eso, lo que Dios ha dicho de nosotros. Por eso tenemos que abrir nuestra boca, no podemos quedarnos callados, tenemos que decir lo que Dios nos dice que digamos. Y por eso tenemos que compartir la palabra de Dios sin cesar. Es tiempo de salvación. El Señor va a salvar. El Señor no ha detenido su mano. El Señor va a salvar. El Señor va a restaurar. El Señor va a hacer cosas maravillosas a través de aquellos que están delante de Él. Dios le ha dado palabra a muchos de ustedes. Dios se ha aparecido a muchos de ustedes. Ustedes han pensado, muchos de ustedes piensan que el ministerio que Dios le ha dicho, lo que Dios le ha dicho, se ha muerto. Pero no se ha muerto, porque la palabra de Dios tiene el poder para crear lo que tiene que hacer. Va a llegar el momento, como esa misma palabra estaba sobre Moisés, como esa palabra estuvo en Zacarías, que se le iba a dar un hijo en la vejez. Esa misma palabra va a empezar a hacer la vida y va a empezar a hacer las cosas en tu vida y en tu casa. Yo creo que en este momento, en esta misma hora, el poder de Dios está metido en tu casa y está pensando arreglar todo lo que está pasando en tu casa. Está empezando a sacar todas las cosas que están siendo distorsionadas en tu casa, en el nombre de Jesús. Yo lo creo porque yo sé lo que Dios está haciendo en esta hora, lo que Dios va a hacer. Así que no tenga miedo, simplemente está siempre delante de Dios para que Dios se glorifique en este tiempo. Perdón. Dice la palabra en Proverbios 27:17, Nueva Biblia Viva, dice: el hierro se afila con el hierro y el hombre a relacionarse con el hombre. Este es el tiempo donde nosotros tenemos que estar en una comunión perfecta como hermanos. En una comunión donde dice la palabra, donde hay 2 o 3 juntos, unidos en su nombre. Ahí estoy yo con ellos. Pablo y Silas, en Hechos 16, lo dejaron juntos. Al dejarlo juntos, un error muy grande. ¿Qué pasó? Clamaron y se estremecieron los simientes de la cárcel. Cuando hay 2 de acuerdo, todo lo que esté esclavizado se estremece. Todas las cadenas se sueltan. Todas las cadenas se rompen. Los hijos son libertados, los padres son alineados, las empresas empiezan a funcionar, el país empieza a tener nuevas ideas, los pueblos empiezan a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque hay gente que clama y gente que saben quién es el Dios al que están sirviendo. Te pueden encadenar, pero tú sabes que el clamor a tu Dios te va a libertar. Te pueden ponerte en un lugar de oscuridad, pero ellos se le olvidan que tú eres luz. Te pueden poner en un lugar donde no hay sabor, pero a ellos se les olvida que tú eres sal. ¿Por qué? Porque en ti está la palabra y la palabra de Dios es vida en tu boca. Y por eso es que Dios va a hacer cosas maravillosas, no solamente contigo, sino también con tu casa. Yo creo lo que Dios va a hacer contigo. Yo lo creo. Tienes que creer lo que Dios ha puesto en ti para que las cosas se manifiesten. Por eso yo puedo confiadamente decirte que Dios va a hacer cosas maravillosas en este tiempo contigo y con tu casa. Es que Dios tiene un remanente hermoso. Un hermoso remanente. La mano de Jehová no se ha cortado. Aleluya. 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 Yo no sé si tú puedes dile aleluya, 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 aleluya. Dile aleluya, gloria a Dios en las alturas. Vamos, dile: Señor, gracias, gracias, gracias por lo que tú vas a hacer conmigo y con mi casa. Gracias porque tú no te has olvidado de mí. Gracias, Señor, porque tú me has sostenido. Gracias, Señor, porque tú me has dado la fuerza. Dile: gracias, Señor, porque yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Dale la alabanza al Dios Todopoderoso. Dale la alabanza a Jesús ahí donde tú estás. Porque Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado contigo. Aleluya. Isaías 6, de 6 al 8 dice: y volvió hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado.
Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Quién levanta la mano y dice, Señor, heme aquí, envíame a mí, envíame a servir, envíame a predicar, envíame a amar, envíame a ministrar, envíame a sanar, envíame a alcanzar, envíame a levantar, envíame a restaurar, dame la sabiduría, Señor mío, y la inteligencia. Di como dice la palabra en Lucas, cuando los que iban camino de Maús, Señor, ábreme las escrituras, ábreme el entendimiento para entender las escrituras, porque yo sé, Señor, yo sé que tú vives y tú vives para siempre, Señor. Señores, cuando vemos este pedazo de Isaías, en este versículo, vemos que Isaías tiene una visión. Cuando somos marcados por Dios, lo que antes nosotros hablábamos, ya no hablamos. Dice la palabra que vino un serafín y con una tenaza tomó un carbón y lo puso en sus labios y le dijo, he aquí, he quitado tu culpa y limpio tu pecado. Quítate de esa culpa, que tus pecados te fueron perdonados por la sangre de Cristo. Quítate ese pecado, que la sangre de Cristo es poderosa. No hay nadie que te pueda culpar, porque ya Cristo pagó por tu pecado. Ya Cristo te limpió. Ya Cristo te hizo acepto delante del Padre. Por la presencia por la presencia de la sangre de Cristo en tu vida, en todo tu ser, tú tienes libre acceso a la presencia del Padre. Ahora el Padre te pregunta hoy, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Dice el Espíritu Santo. Nosotros, cuando somos marcados por Dios, todo nuestro ser cambia. Hubo un hombre que se acercó a Jesús, un leproso, y le dijo al Señor, Señor, si quieres puedes tocarme. Y el Señor dijo, quiero. Y lo tocó y fue sanado. Cuando el Señor te toca, la enfermedad se va. Cuando el Señor te toca, las cosas que parecían que no tenían solución se van. Cuando el Señor te toca, tu caminar cambia, como cambió el de Jacob. Cuando el Señor te toca, no vas a decir lo que Dios no dijo que dijera. Vas a decir lo que Dios quiere que diga. Que no te pase como Zacarías, el papá de Juan. Por no decir lo que Dios quería que dijera, o por no creerlo también primeramente, porque si lo creía, lo hablaba. La palabra dice, por cuanto creí, hablé, dice uno de los salmos. O sea, cuando nosotros hablamos lo que Dios nos dice, eso se vuelve como una cadena. Y se lo pruebo por la Biblia. El Señor empezó con unos discípulos. ¿Y cuántos se sumaron? ¿Y cuántos discípulos tiene el Señor hasta hoy? Tú, yo y miles, millones alrededor del mundo. Por eso es que cuando se habla lo que Dios quiere que se hable, las cosas empiezan a suceder. Porque Dios va a respaldar siempre lo que sale de la boca de Él. Lo que es su palabra. Eso es lo que hace Dios. Y en este tiempo debemos estar siempre confiados de que nosotros tenemos que caminar con Dios. Yo escuchaba al pastor Benijín ministrando, creo que fue ayer, y hablar un poco de lo que es la mente y de cómo nosotros tenemos que cuidar nuestra mente. Él decía esto, que la mente es como si fuera un jardín y tenemos que tener cuidado de lo que se planta en ese jardín. Tenemos que tener cuidado de lo que nosotros de qué nos estamos llenando.
de qué nos estamos alimentando. De qué porque vamos a hablar lo que hay en nuestro corazón. Si estamos llenos de cosas que no producen vida, lo que vamos a producir muerte con nuestras palabras. No podemos, en este tiempo, no podemos darle lugar a la duda. No podemos darle lugar a la muerte. La gente necesita la vida, y no la vida nuestra. La gente necesita la vida de Dios, la vida del Señor, la vida que el Señor nos dio a través de su muerte en la cruz. Eso es lo que la gente necesita. La gente necesita tener un encuentro personal con el Espíritu Santo. La gente necesita entender por qué Dios lo creó. ¿Cuál es el propósito de estar caminando sobre la tierra? Porque todos, a un momento dado, vamos a partir de esta tierra. Aún lo que están haciendo hoy mismo, llega un momento que tiene, pero es que hay que ser sabios. Por eso es necesario que nosotros estemos llenos de la palabra de Dios. Estemos llenos de su presencia. Para decir, como decían los profetas, vive Jehová en cuya presencia estoy, no estuve, estoy. O sea, cuando tú estás en la habitación, en el lugar secreto, con Él, Él no se queda ahí. Él sale contigo. Por eso es que hay gente como Elías que puede decir, en cuya presencia estoy. Y si Jesucristo nos dio ese privilegio por medio de su sangre, de que el Espíritu de Dios muere en nosotros, tenemos que tener esa comunión con el Espíritu, ese Espíritu que nos anhela celosamente. Cuando Dios nos marcó, que nos selló con su Espíritu y nos bautizó con su Espíritu, créeme que si tenemos esa comunión, como el Espíritu Santo quiere que nosotros la tengamos con Él, las cosas en nuestras vidas van a empezar a cambiar. Las cosas a tu alrededor van a empezar a cambiar. La vida de la gente va a empezar a cambiar por quien anda contigo. Porque ya tú no vas a hablar las cosas que tú hablabas antes. Tú hablas las cosas que el Espíritu quiere que tengan vida. El Espíritu no habla muerte, el Espíritu habla vida. Y es la vida de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que estar siempre delante de la presencia de Dios. Volvamos al verso original. Éxodo 34, 29 y 35. Cuando Moisés descendió del monte con las tablas en la mano, no se dio cuenta de que su rostro resplandecía por haber estado en la presencia de Dios. ¿Por qué resplandecía su rostro? Porque estaba en la presencia de Dios. Debido al resplandor de su rostro, Aarón y el pueblo de Israel tuvieron miedo de acercarse, pero Moisés los llamó, y Aarón y los dirigentes de la congregación fueron y hablaron con él. Después todo el pueblo se acercó, y él les dio los mandamientos que el Señor le había entregado en el monte. Cuando Moisés acabó de hablar con ellos, se puso el velo en el rostro. Cuando aún la gente no ve el brillo, aún la gente no vea la gracia que Dios ha puesto en nosotros, es bueno a veces ponerse el velo, porque lo importante es la palabra que nosotros le entregamos. La gente, cuando ven el rostro de nosotros que brilla, cuando ve la gracia, ellos van a saber que estuvimos con Dios, y lo que le estamos dando ellos tendrán certificadamente que la palabra, como Moisés le dio los mandamientos, que vinieron exactamente de Dios. Pero cuando entraba en el santuario a hablar con el Señor, se quitaba el velo hasta que volvía a salir. Entonces comunicaba al pueblo todas las instrucciones que el Señor le hubiera dado, y el pueblo veía su rostro que resplandece. Gracias, Espíritu Santo. Isaías 60. Isaías 60. Versos 1 y 2. Oiga lo que dice. Levántate, resplandece. Primero una acción. Después tienes que hacer ¿qué? Resplandecer. ¿Y cómo tú resplandeces? ¿Qué resplandece en ti? En Moisés resplandecía su rostro porque tenía un encuentro con Dios, pero resplandece en ti la gracia, resplandece en ti el qué,
la luz de Dios. ¿Qué es la luz de Dios? Su palabra. Porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Ya nació sobre ti la presencia del Espíritu Santo sobre ti. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra. ¿Qué está pasando ahora mismo en el mundo? ¿De qué está cubierto el mundo? De tinieblas y oscuridad las naciones. Las naciones habla de la gente. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Levanta tus manos ahí y di: Padre, sobre mí será vista tu gloria. Señor, yo creo a tu palabra. Señores, mis amados, mis amadas, hermanos y hermanas, este es el tiempo de que los hijos de Dios empiecen a resplandecer. Es tiempo de ir al lugar secreto y decir como Elías: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Es el tiempo de que el rostro de todos nosotros resplandezca por la palabra de Dios. No por nuestras palabras, sino la palabra del Eterno, la palabra de Jesucristo, la palabra de Abba, la palabra del Espíritu Santo de Dios. Yo quiero orar para terminar esta palabra. En su presencia somos marcados. Levanta tus manos ahí, donde tú estás. Ora conmigo, ponte de acuerdo conmigo, porque yo sé que el Espíritu Santo va a hacer algo hoy en tu corazón. Y lo va a hacer en tu cabeza. Siento un fuego en la cabeza ahora mismo. Padre, en el nombre de Jesús, yo sé, Señor, que tú vas a cambiar las mentes en esta hora, Señor. Todo pensamiento que ha estado, Señor mío, atormentando a las personas, tratando de desviarlas, Señor. Todo ataque de dardos del enemigo, en el nombre de Jesús de Nazaret, es echado fuera, Señor mío. Toda fortaleza en las mentes, en el nombre de Jesús, se caen. Señor mío, abre las escrituras a estos hermanos y hermanas, a estos hijos tuyos, Señor, para que la palabra tuya en sus bocas sea luz y resplandezca, Señor mío, el rostro tuyo en cada uno de ellos y de ellas, Señor. Padre, yo sé que tú vas a hacer cosas maravillosas en estos días, Señor. Padre, yo sé, Señor mío, que tú vas a salvar miles y miles y miles de millones de personas en estos días. Señor, yo sé que tú estás preparando un pueblo, Señor mío, un remanente de una forma poderosa y maravillosa. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias a lo que tú estás haciendo de aquel lado. Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Padre, renueva, Señor mío, ese espíritu. Renueva, Señor mío, ese denuedo. Llena de tu fuego, Señor mío. Que tu fuego, Señor mío, sea encendido en ellos, Señor mío. Mira aquellos que no hablaban en lenguas, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, reciben nuevas lenguas para poder orar, para poder estar en la presencia de Dios, para hablar los misterios de Dios, para que la puedas interpretar en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, en el nombre de Jesús, que la palabra profética salga a través de la boca de mis hermanos y mis hermanas, en el nombre de Jesús, que profeticen sobre su casa, sobre sus hijos, sobre sus esposos, sobre sus esposas, para que puedan ver la gloria de Dios, Señor mío. Padre, que el rostro tuyo resplandezca sobre ellos. Yo te doy gracias en esta hora, Padre. Gracias, Señor, gracias. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, tomo la autoridad que me ha sido dada. Echo todo espíritu de enfermedad fuera de los cuerpos. En el nombre de Jesús. Todo espíritu de enfermedad fuera en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Le damos gracias a cada uno de ustedes por estar ahí. Hoy hice el programa solo. Mi esposa Celida no está conmigo. La veremos pronto. Creo que la semana que viene ella estará con nosotros haciendo el programa. Le decimos que Centro Cristiano Calvario está ubicado en el 34 de Longwood Street en Newark, Nueva Jersey. Nuestros apóstoles son los pastores Daniel y Mayra Vargas. Tenemos un grupo de pastores y ministros, maestros. Tenemos una congregación bien hermosa. Si tú no tienes lugar donde congregarte, si has venido recientemente a esta ciudad, te pedimos que pases por la congregación para que recibas pan del cielo.
También le pido a Dios y oro también por todos los ministros, no solamente de esta ciudad, sino todos los ministros de Dios en el mundo entero. Y yo le ruego al Padre de que la unción de Dios sea aumentada sobre tu vida, siervo y sierva de Dios. Que la lucha que puedes estar teniendo en este momento, que Dios te abra el entendimiento y te dé la sabiduría para que toda montaña se vaya delante de ti y sean abiertos los caminos y allanados para que la gloria de Dios sea vista más aún sobre tu vida. Y le doy gracias a Dios por todas las cosas que tú has hecho, por el servicio a Dios, y que sigas hacia adelante, porque Dios no ha terminado con cada uno de ustedes. Dios te va a fortalecer. Y le pido a Dios por aquellos que se han enfriado y que han caído, pero que se levanten en el nombre de Jesús, que Dios no te va a dejar. Dios está en el mismo lugar. Ve y busca a tu Dios. Arrodíllate delante de tu Dios, que Dios te ama. Él nunca te va a dejar de amar. Dios ha sido bueno. Dios solamente nos ha hecho bien a nosotros. Así que yo te doy gracias, Padre, por prestarme los oídos de mis hermanos y mis hermanas. Y gracias te doy por ellos, Señor mío. Padre, yo sé que hay una esperanza en sus corazones que hoy has revivido por amor a tu palabra. Gracias, Señor, porque tú haces las cosas nuevamente como siempre las haces. Te amo, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Nos vemos la próxima semana. Mi esposa y yo les amamos. Confíen en Cristo a ciegas, porque Jesucristo lo hará de nuevo. Amén. Dios les bendiga. Bye bye.